La reciente decisión de las autoridades egipcias de caracterizar a la agrupación política Hermanos Musulmanes como una organización terrorista ha causado reacciones violentas que se observaron hoy en la Universidad de El Cairo. Según un hospital de la ciudad, un joven de 19 años murió y la policía asegura que más de 100 manifestantes fueron arrestados luego de iniciado un incendio en un edificio de esta alta casa de estudios. Las protestas continúan a lo largo de todo el país. El hecho de que el gobierno egipcio declarara a los Hermanos Musulmanes como una organización terrorista le da permiso a las autoridades a imponer penas duras contra los manifestantes a favor de este grupo de poder, de hasta 5 años de prisión. Vamos a analizar esta nueva instancia de violencia con la doctora Susana Mangana, académica de la Universidad Católica del Uruguay. Profesora, buenas noches. Hola, buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Un gusto reencontrarme contigo. Gracias. ¿Cómo analiza esta última instancia, este encierro de los hermanos musulmanes? Bueno, yo creo que es un hecho gravísimo el hecho de haber clasificado a la cofradía de la Hermandad Musulmana, que es la asociación islamista moderna más antigua de todo el mundo islámico y que nació allá por la década del 30, concretamente en 1929 en el propio Egipto, haberla clasificado hace tan solo 3 días por parte del gobierno egipcio como banda armada, como una organización clandestina terrorista, sienta un precedente muy negativo para toda la región. El atentado hoy o el ataque violento por parte de manifestantes pro Hermandad Musulmana a la Universidad Islamista e Islámica de Teología, de Jurisprudencia Islámica de Al-Azhar, es todo un símbolo porque es para el mundo musulmán suní, igual que significa el Vaticano para el catolicismo. Con lo cual, Guillermo, yo creo que esto nos demuestra que los ánimos están sumamente caldeados y que esta espiral de violencia que ha sido propiciada por esta decisión, yo creo, nefasta por parte del gobierno egipcio, simplemente es un capítulo más y vamos a tener que acostumbrarnos a que la violencia va a continuar en un país que es sumamente importante, es un país pivot en todo Oriente Medio y el norte de África. Y más temprano en el noticiero hacíamos referencia a que aquí comenzó la primavera árabe. Y recuerdo en la cadena hermana, aquí CNN Internacional, haber entrevistado a uno de los pioneros de este movimiento y cómo se veía como algo que daba la esperanza de inclusión, de participación ciudadana, sobre todo porque era empujada por gente jóvenes, estudiantes en busca de una vida mejor y para deponer a un tirano, a una persona rodeada de corrupción como fue Hosni Mubarak. ¿Cómo podemos hacer relación a estos hechos de hoy y cómo se originó todo este movimiento hace ya tanto tiempo? Efectivamente, hace 3 años prácticamente que venimos hablando de los sucesos que hemos denominado de una manera un tanto simplista primavera árabe, que se inició con un hecho singular como fue la muerte a lo bonzo, ¿verdad?, la inmolación de un joven informático en Túnez y que rápidamente también estalló en Egipto. Pero fue la salida de Hosni Mubarak, como tú bien dices, un tirano, un gobernante que estuvo en el poder más de 4 décadas, lo que después despertó a la sociedad civil en el conjunto de naciones árabes. Ahora bien, tenemos que entender que esos jóvenes que son tuiteros, que son usuarios de Internet y sobre todo de Facebook, de blogs personales, que han convertido ese blog en algo público y por tanto se han hecho también partícipes de la política en estos países donde todo estaba muy censurado. Yo creo que han perdido el miedo y entonces no va a ser fácil reprimir a las masas de aquí en más. Es decir, son gobiernos que están acostumbrados a tener a las Fuerzas Armadas como su espina dorsal, a recaer sobre ellas para poder continuar doblegando el espíritu de la sociedad civil. Pero lo que vemos en Egipto es que hay una sociedad totalmente dividida en dos y necesariamente tenemos que comprender que van a necesitar más tiempo para poder concretar su proyecto de liberalización política e incluso así la democracia que allí se instale no será la democracia que entendemos quizás en Occidente. ¿Por qué? Pues porque hay un componente también como es la religión que se mezcla con la política. Eso lo hemos comentado contigo en otras ocasiones. Exigirle al mundo musulmán la división de poderes entre Iglesia y Estado no es algo sencillo porque incluso aquellos que se dicen seculares no están dispuestos a implementar una laicidad como existe, por ejemplo, en la República Francesa o incluso aquí donde vivo en Uruguay. Nos quedan 3 minutos, doctora. Me gustaría hablar de Siria y de Irán. En el caso de Siria, que habitualmente dialogamos por este tema, hubo un periodo donde pasó fuera de los noticieros y de los medios de comunicación. Ahora vuelve la violencia, particularmente en Alepo.
el sufrimiento y los niños fuera del país, los refugiados, adultos, ancianos, niños, continúan. Y el tema de Irán y sus alianzas con nuevas potencias, como un nuevo orden mundial que se está previendo. Efectivamente, haces bien, Guillermo, en ligar los dos capítulos, porque yo creo que Irán ha estado dispuesto, además de porque tenemos un nuevo presidente como es Rouhani desde junio pasado, que tiene otro tono de diálogo, ha cambiado su discurso, es menos beligerante y confrontativo que el de su antecesor, Ahmadinejad. Yo creo que Irán se ha dado cuenta que estaba quedándose solo y que realmente seguir apostando a apoyar al gobierno de Bashar al-Assad no era una carta viable. Por otro lado, tenemos que entender que en Siria se ha perdido ahora un poco el foco, el interés de la prensa internacional, y ello a pesar de que hay 40 periodistas desaparecidos, entre ellos varios europeos y concretamente, por ejemplo, 2 periodistas muy conocidos españoles que están retenidos, son rehenes, no sabemos de qué grupo beligerante. Pero hay otros hechos, otros capítulos también en el interior del continente africano que exigen que Naciones Unidas se ocupe de esas crisis humanitarias, y es por eso que va perdiendo fuerza la crisis humanitaria que arrecia también sobre Siria, no de ahora, sino desde hace ya casi 3 años. Pero las cifras son realmente pavorosas y alarmantes. Tenemos que hablar de que en Damasco mueren más de 12 niños menores de 11 años por día, y tenemos cerca de 2,5 millones de niños que son refugiados de ACNUR en campamentos muy precarios en el Líbano, pero también en Turquía o en Jordania, una Turquía que también por estas horas vive sus propias vicisitudes, con lo cual tenemos una zona sumamente volátil, y Siria, que es un tablero de ajedrez junto con el Líbano, lo hablábamos contigo también anoche en otro programa de CNN, ¿verdad?, en español, donde decíamos que justamente el Líbano estaba siendo utilizado como un escenario, un teatro de operaciones bélicas también en la región de Oriente Medio. Yo creo que no podemos también desde Latinoamérica ser insensibles al sufrimiento y al dolor de más de 6,5 millones de refugiados sirios. Muchos de ellos están huyendo como pueden y caen en manos de mafias que intentan hacerlos pasar, por ejemplo, hacia Marruecos y luego hacia Portugal o España o Italia, y esto es tristísimo, y yo creo que hay que exigirle todavía una respuesta mucho más contundente a la comunidad internacional, concretamente a los organismos multilaterales, ya sea Naciones Unidas, pero también a la Liga Árabe o, por ejemplo, a la propia Unión Europea. Exacto. Profesora, un minuto, me queda nada más. Estaba pensando recién, hoy había un documental en CNN Internacional sobre el resurgimiento de Al-Qaeda. E inmediatamente recordé el tema de Afganistán y el Talibán y esta guerra prácticamente perdida. A fines de 2014 el presidente Obama tiene que retirar sus tropas y ese país está, si no peor que antes, muy mal. ¿Cómo evalúa la situación del Talibán? Sí. Yo entiendo que Al-Qaeda nunca terminó, es decir, murió su líder histórico y por otra parte un ícono del terrorismo de base islamista como fue Bin Laden, ¿verdad? Pero Bin Laden se convirtió también rápidamente en la excusa, en la vía de salida perfecta para un presidente norteamericano como es Obama, que había prometido cumplir con su promesa de retirar a todos los efectivos militares de Afganistán. Ahora bien, en Afganistán la insurgencia armada es básicamente perteneciente a la tribu Pashtun, es decir, son los mismos que integraban el movimiento talibán. Y hoy Estados Unidos, pero también otras potencias desarrolladas, tienen que negociar con esos caudillos, con esos señores de la guerra, si quieren de alguna manera salir del país. Pero allí tenemos que hay más de 6.000 toneladas de opio que se producen por año, muchas más toneladas de las que se producían durante el régimen talibán. Es decir, Afganistán vuelve a ser el primer productor y exportador de opio, de la planta, de la dormidera, ¿verdad?, de donde surge, de la amapola, que se le conoce comúnmente, después esta droga, y que después se va a fabricar con ella heroína, por ejemplo. Con lo cual tenemos realmente muy pocas vías de salida en Afganistán, porque tampoco el gobierno es lo suficientemente fuerte, el gobierno de Hamid Karzai, que termina su mandato en abril del año próximo, ya del año entrante, 2014, pero es un gobierno muy débil que no puede ofrecer servicios sociales de calidad y por tanto tampoco puede ofrecer a esos guerrilleros, a esos milicianos, una alternativa de vida. Con lo cual yo creo que las expectativas para Afganistán y por tanto para cualquier otra organización terrorista, además de Al-Qaeda, son realmente tétricas y tendremos muchos más capítulos de terrorismo de base islamista. Terrible. Esto fue un pantallazo increíble sobre muchas zonas con temas muy, muy complicados, pero con tantísima claridad. Le agradecemos, profesora Susana Mangana, académica de la Universidad Católica del Uruguay, por su tiempo y sus conceptos. Buenas noches.
Buenas noches, Guillermo. Hay mucho más para decir. Cuando tú gustes, aquí tengo más datos para ofreceros. Gracias.